Hola. Bueno, buenas noches, o buenas tardes, no sé qué se dice con esta luz y esta hora. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos acá para presentar la novela de Berna González Arbur, El Pozo, para presentarla y para celebrarla, porque realmente yo creo que es una novela necesaria, imprescindible, que vale la pena leer. Hace mucho tiempo yo leí en algún lugar que decían que si uno empieza a leer un cuento o una novela de Patricia Highsmith y hay un pozo y hay un niño, ya empieza a temblar porque algo tremendo probablemente va a pasar. Bueno, a mí ahora me va a empezar a pasar con las novelas de Berna, porque empecé a leer esto y dije, ay, ¿para dónde vamos con este pozo, Berna? Y esta niña que aparece en la primera escena, Estrella, haciendo un juego infantil. Y la novela realmente, les voy a contar brevemente la historia, es la historia de Greta, una periodista que trabaja en un canal de televisión y que es asignada a un suceso que es una niña que cae por un pozo que se excavó para colectar agua y que los bomberos y la gente que trabaja en eso no la está pudiendo sacar. Y ella tiene que ir de un lado a otro entre que está investigando eso para la televisión y por otro lado ha sido justamente nombrada miembro de un jurado donde se juzga otro suceso que pasó hace 4 años y que es que en una familia muy adinerada, mientras están mirando la final de la Champions, aparece muerta muy violentamente la madre de la familia y en esa cena, en ese momento, en la casa estaban el padre, el hijo y la novia del hijo, pero el que desaparece 35 minutos es el hijo y el acusado de esa muerte es el hijo y ella participa del jurado que va a escuchar lo que dice el detenido, bueno, no está detenido, está con libertad condicional, y va a tener que votar junto con otra gente. Y por otro lado tiene este otro hecho donde hay una niña perdida que no sabemos si está muerta. En medio de eso hay toda una reflexión sobre el periodismo que yo creo que este libro debería ser leído en las escuelas de periodismo, en la universidad, porque hay de la manera más sutil y mejor plantada, porque es una novela, o sea, sería burdo si alguien se pone a hacer ensayos en el medio, ¿no?, sobre el periodismo. Acá de la manera más orgánica, más que aporta la ficción, Berna nos está planteando una situación actual del periodismo que me parece muy interesante y que ahora lo quiero conversar con ella. Y entonces, lo primero que te quiero preguntar, Berna, es ¿cuál fue el origen de esta historia? ¿Por qué apareció esta historia? Porque además nosotros te venimos siguiendo, o sea, escribís otras cosas, pero mucho con la novela negra más clásica, más de las fronteras, como dijimos antes, con tu comisaria Ruiz. ¿Qué te llevó a esta imagen, a esta historia y a estos personajes? Bueno, muchísimas gracias, Claudia, que es un honor que me presente la recién premiada Dashiell Hammett y amiga, por encima de todo. Y muchísimas gracias a todos vosotros aquí por estar a esta hora ya tan tardía, leales, fieles siempre en esta Semana Negra de Gijón, a la que agradezco también estar una vez más. Bien, pues El Pozo, ¿de qué surge? Vamos a ver, los que me conocéis por la comisaria Ruiz, sabéis que hay un personaje que es un periodista, Luna, que bueno, tiene una bastante importancia. Cuando en mi primera novela, que fue Verano en Rojo, mi primer borrador, Luna prácticamente no existía. Había 3 párrafos y mi primera editora, que acogió la novela y dijo, aquí hay una novela, pero esto tiene que crecer en más subtramas y, bueno, como buen editor, no sé si aquí hay algún editor, pero ya sabéis que los buenos editores son los que te saben señalar los caminos en los que tal vez la novela puede crecer. Y ella misma me sugirió, yo decía, pero si es que no se me ocurre nada más. Dice, no, tienes una trama central estupenda, pero hay un personaje que es Luna, que sale 3 párrafos y tiene muchísimo potencial. ¿Qué ocurría? Que Luna, yo soy periodista, como seguramente sabéis, y a mí me daba muchísimo pudor adentrarme en el mundo del periodismo precisamente porque es el mío. Y me costó, pero de repente lo vi y fui creando una trama paralela en la que Luna tenía más protagonismo y a partir de ahí se consolidaron los dos, la comisaria Ruiz y Luna, siempre han ido de la mano en las siguientes novelas. Y hay gente incluso que prefiere al periodista Luna, que es el viejo periodista de raza, etcétera, de fuentes, de cloacas,
a la comisaria o viceversa. Bien, yendo a tu pregunta de por qué. A lo largo de este camino como escritora, mucha gente me preguntaba, ¿por qué no escribes de periodismo? Tú que tienes 30 años de periodismo. Aquí, la primera mesa que hicimos hace 3 mesas, estaba yo presentando un libro sobre la Unión Soviética. He vivido en la Unión Soviética, he sido corresponsal, enviada especial en un montón de conflictos y guerras. Y no, me daba pudor, no encontraba mi momento. Entonces, quiero poneros este contexto para que sepáis que es algo que me ha costado mucho, escribir sobre periodismo, precisamente porque era lo mío. Igual es como escribir de tu familia, es lo tuyo, te da pudor ese desnudo, pero cuando sucedió un asunto que estoy segura de que recordáis, que fue la caída del niño Julen a ese pozo, que es distinto de mi niña Estrella, pues se me desató, no por esa caída, sino por el circo que se montó alrededor, se desató en mí el decir, ahora sí, esto es una vergüenza lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, es una vergüenza el circo que se montó en la televisión, las cámaras retransmitiendo 24 horas en webs, el avance de los equipos de rescate, no, un agujero y unos señores y unos artilugios alrededor, ¿no? Cómo se convirtieron las televisiones, sobre todo, pero también los medios, todos tuvimos nuestra parte, ¿no? Cuando empezaban a entrevistar a expertos en alimentación para ver ese niño cuánto podía durar, si llevaba 3 días, si llevaba 4 días, los gramos de agua que le podían faltar, es decir, una minuciosidad en el morbo. Empezaron a buscar culpables, la madre, cómo le había dejado caer. Lo recordaréis seguro tanto como yo. Y entonces, a partir de ahí, Claudia, pues me surgió, dije, ahora sí es el momento. Y de otro caso distinto, es una niña, es un poco mayor, es Estrella, y es una periodista que comienza, está en sus 30 años prácticamente, que tiene todo el hambre de triunfar, que es lógica y legítima, y un jefe que le va a exigir esa carnaza, mientras ella está con un cámara que se parecería un poco a Luna, es el viejo periodista de siempre que sabe las reglas del oficio y que bueno, ella va a estar en la tensión entre un jefe que quiere carnaza y sus propios principios y su compañero que dicen, cuidado, y tu intuición que dice, oye, que hay que entrevistar a este, al otro, para sacar basura sobre ellos. Bueno, y de esa tensión surge El Pozo, de ese conflicto que yo vi en torno a ese circo que se había montado. Y por eso salió El Pozo. A mí me parece que estructuralmente, como estructura narrativa, te armó la novela de una manera magistral el hecho de poner el otro caso también. Entonces también me pregunto cómo fue la decisión de poner otro caso, porque el otro caso transcurre en una familia de una clase social totalmente diferente. La clase social de Estrella es una familia sencilla, la madre está casada con un inmigrante rumano. Sí. En cambio, la otra familia es una familia rica que espera ser juzgada mientras siguen en su casa espectacular, sin periodistas dando vuelta, nadie los está molestando. Y la familia de Estrella tiene los periodistas ahí dando vueltas todo el tiempo y mucha gente necesitada de dame el micrófono que quiero hablar y participando de ese circo que se monta, ¿no? ¿Cuándo surgió esto desde el principio pensaste las dos historias juntas o sentiste que necesitabas ponerla porque también genera una urgencia, ella tiene que ir de un lado para el otro para no perderse nada, ¿no? Claro. ¿Cuándo te apareció esa forma de estructura de la novela? Bueno, el caso del fútbol, de ese asesinato, que fue una Eurocopa, luego bueno, estoy confesando un poco las verdades, pero es un caso real que ocurrió cerca de mi casa. Vamos, yo voy en bici mucho por Madrid, entonces, no cerca de mi casa, pero en mi camino en bici, ocurrió ese crimen. Entonces yo pasaba por ahí en bici y siempre veía ese casoplón, todavía lo veo, y seguí muchísimo aquel crimen. Y bueno, ya sabes que estas cosas se te quedan en la cabeza como escritora y un día las sacas del cajón, ¿no? Entonces, cuando Greta recibe la primera llamada del jefe de tengo un historión para ti, el sueño de su vida es ella, cubrir algo en directo, en prime time, o sea, todas las cámaras apuntando. Y la faena es que está entrando en el jurado y ahí no se puede escaquear.
y el jefe le promete, no, yo hablo con alguien en justicia, bueno, habla y vemos, pero entonces a partir de ella va a tener la tensión entre que acaba el jurado y salir corriendo hacia el sur de Madrid, donde es eso. Porque es una novela de dilemas y efectivamente me interesó enfrentar estas dos cosas por esos temas que has dicho. Es decir, aquí ella está en un jurado, en un caso que es real, o sea, ahí hay un crimen real, como el que ocurrió, y nadie le está prestando atención. Y aquí hay una niña caída en un pozo, no hay un crimen, sino un suceso muy desgraciado y todo el mundo está buscando culpables, porque lo que se va montando en la televisión es eso, y la madre, y el padre rumano, seguro que tiene algo que ver, o el exmarido, o perdieron un hijo antes. O sea, hay unos platós convertidos en jurados. O sea, un público hambriento, porque aquí, ojo, no nos libramos nadie, somos culpables los periodistas y somos culpables la sociedad de entretenernos con una desgracia, ¿no? Entonces, esta contraposición es crimen real al que nadie está mirando, crimen inexistente en el que todo el mundo busca culpables. Entonces, me apeteció mucho confrontar esas dos realidades y luego tú conoces lo que es las estructuras narrativas, me permitía esa contrarreloj entre un caso y otro que van condicionándose y que le permite a Greta comparar y superponer esas situaciones. Efectivamente, en el caso del pozo, esta pobre familia son humildes, son ignorantes, que muchas veces en la realidad las familias, las pobres, se convierten en enemigas de sí mismo porque quedan de repente obnubilados por los focos, por las televisiones que se están interesando en ellos y no se dan cuenta de que esa televisión al día siguiente hay otra noticia y ¡fua!, se va y les va a dejar ahí tirados, ¿no? Pero ¿cuántas veces lo habréis visto en televisión? De repente una fama que ellos mismos, o sea, el que se convierte un poco en portavoz familiar, Danilo, que es hermano de la madre, sale a hablar, le rodean las cámaras, está muy despistado, dice lo que puede y cuando vuelve a entrar y se ve en la televisión, lo que piensa es, uy, estoy más gordo de lo que creía, estoy sin afeitar, estoy sudado, me voy a subir a afeitar. Es decir, verse en televisión le deja choqueado. Y sus vecinas que se han colado en la casa dicen, ¿cómo lloras, pobrecito? Y no se están lamentando del que tienen aquí, se están lamentando del que tienen en la tele, ¿no? Y él dice, pues estoy aquí, ¿no? Ahora ya es alguien que está en la tele, ya es ajeno, ¿no? Bueno, pues todas estas reflexiones. Me gusta, vos decís que ella tenía que ir corriendo de un lado a otro, del juicio al pozo, y leo un pequeño párrafo nada más porque no es que corre. Dice así, hay quien se droga, quien se atiborra de ansiolíticos o bebe hasta coma para afrontar la tensión, pero ella optaba por pisar el acelerador, porque además le pusiste una característica a Greta, que es que se sube al auto y aprieta el acelerador y no hay semáforo que le venga bien y entonces tiene un drama porque le están sacando los puntos del registro y está haciendo los cálculos de con cuántos puntos me van a sacar el registro y si voy a tener que ir a hacer el curso o no. Y le pregunta a todo el mundo, ¿vos sabés cuántos puntos hay en el registro? Me pareció que la pintaba muy bien esto, ¿no? Esta cosa de subirse al auto porque su vida tiene esta vorágine y entonces ella arriba del auto hace lo que le pide su vida, ¿no? Sí, bueno, no sé si confesar que esa soy yo. Ay, lo temía. No me toméis de ejemplo, por favor. Pero sí, fue una época, o sea, perdí varios puntos, vamos a reconocerlo. Y no me imitéis, Pero es verdad que el periodismo, y por eso Greta es así, es una de esas profesiones adictivas donde cuando estás con un caso, cuando estás con un historión, como llamamos, todo queda subordinado, todo queda relegado, la vida privada, la familia, los amigos, las navidades. O sea, yo he pasado la Nochebuena en Rumanía con el asesinato de Ceausescu y mi madre, la pobre, en Santander ponía velas en mi sitio en Nochebuena y a mí os creéis que me importaba que mi madre estaba ahí, la pobre, sufriendo. No, yo estaba cubriendo la caída de Ceausescu en Rumanía, ¿no? Entonces, ser periodista, como imagino ser sanitario, bombero, o sea, ciertas profesiones no es solo exclusivo de los periodistas, ¿no? Pero te generan una adicción y una entrega que hace que
que postergues todo lo demás. Y claro, si tú tienes que ir allá y acá, hombre, no es que se salte semáforos en rojo, pero ese naranja, o sea, como dice en algún punto, hay personas que ante un naranja aceleran y otras que frenan, ¿no? Y ante los periodistas somos esos seres que si aquí hay una explosión vamos a ir hacia ahí, mientras todos los demás van a ir corriendo hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, Greta es esa, en joven, pero esa periodista. Me parece que además de todo, de ser una novela que tiene mucho suspenso, mucha tensión, también tiene gran composición de los personajes. Hay muchos personajes, hay personajes entrañables como, lo voy a decir siempre mal, Quatremer, que es el camarógrafo que dijo, que nombró antes, y en el medio hay toda como un arcoíris de distintas maneras de encarar el periodismo, ¿no? Porque está Melania, que es la competencia de Greta, está el canal que es competencia del donde ella trabaja, está el Pelopincho, que es como el nuevo que está tratando de llegar. El personaje de Melania me parece muy interesante porque además te metes con una manera de acceder a determinados lugares desde el ser mujer, que seguramente en otros aspectos te molestaría, ¿no? Bueno, ¿cómo es componer Melania? Sí, Greta es una chica normal, con un cuerpo normal, imperfecto, como el que podamos tener todas, ¿no? Ella triunfa en el canal, creen mucho en ella porque es muy buena, es eficiente, enseguida tiene fuentes, enseguida hace los guiones y esta va a ser su primera oportunidad de coger ella el micro y comparecer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como está en el jurado, el jefe va a usar esto para, si no estás, si no renuncias al jurado, tengo a Melania, que era la becaria, ¿no? ¿Y qué pasa con Melania? Que Melania, primero Greta piensa, pero si le hago yo los guiones, si no, bueno, pues Melania con sus piernas largas, su escote, su melena perfecta, su maquillaje, gusta a la cámara, ya lo sabéis que las cámaras se enamoran a veces de personas y lo veis en los informativos, hay veces que parecen desfiles de modelos, ¿no? Y que las propias periodistas mayores, con los hombres no pasa, porque ahí está Matías Prats, o sea, grandes periodistas que son mayores y siguen estando ahí fabulosamente, ¿no? Pero con las mujeres es más difícil. Ana Blanco, por ejemplo, sí está en Televisión Española, es una veterana, pero en general ves mayoría de melenas, escotes, piernas largas. Y Greta, claro, rabia con todo eso porque ella no tiene esas piernas ni nada de eso y empieza a decir, empieza a ser más importante el maquillaje o las piernas largas que las fuentes, ¿no? Y esto le hace mucho rabiar. Quatremer, es verdad, el contraparte, que es el cámara con los pies en el suelo en Mil guerras, le va a decir, ya, y si tú tuvieras las piernas largas, ¿no estarías como ella? Entonces, esto hace que todos nos planteemos todo, o sea, no hay negros y blancos, o sea, Greta misma, si tuviera las piernas largas y el escote perfecto, pues igual no estaba teniendo que correr para conseguir no perderse eso, sino que sería la estrella a la que esperarían, ¿no? Bueno, hay todos estos conflictos. También Melania acepta hacer cosas que Greta no aceptaría de ningún modo, ¿no? Porque hay como distintos grados de qué se puede hacer, ¿no? Y Melania acepta ir a donde nació el rumano, a averiguar si era o no una buena persona, cuando no hay ningún indicio, en principio, de que el rumano tuviera algo que ver, ¿no? Claro, pero este es el conflicto moral. Ella está en el jurado, no puede viajar, y Quatremer le pregunta, ¿y si tú hubieras tenido las piernas largas, te habrías ido a Rumanía? O si hubieras... Y Greta misma tiene dudas, claro, es joven, o sea, tiene por un lado al jefe presionando, por otro lado su lógica ambición de triunfar, por otro lado Quatremer que le está diciendo verdades. Melania es la típica que se sube encima de un tractor o no sé qué, ya lo veis en las noticias, que hoy no se informa del tiempo sin pisar los charcos, meterse en el río, esto en la televisión americana sobre todo. Es muy así, ¿no? Chubasquero, meterse ahí bajo la tormenta. Entonces, Quatremer le dice, yo soy periodista, no payaso, ¿no? Y cuando Greta empieza a aceptar, claro, porque el jefe la presiona, oye, entrevista al cuñado, mira, o sea, a buscar la carnaza, también Quatremer no la va a seguir ahí, siempre con no soy payaso, soy periodista, y dice, el Menda se queda en el pozo. Yo he venido a cubrir la caída de una niña y la niña está ahí, porque en la novela
constantemente se nos olvida que la niña está metida en el pozo, como yo creo que con Julen, ¿no? Y por eso hay varias píldoras, 5 si no me equivoco, con la mirada de la niña, ¿no? El juego infantil ese que decías. Y Quatremer es el único que dice, la niña está en el pozo, el Menda se queda aquí. Y aquí está, y Greta o todos dicen, pero si está muerta, o sea, todo el mundo cree que está muerta. Y dice, viva o muerta, yo estaré aquí cuando salga. No vamos a decir lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, es todos esos conflictos. Me pareció muy interesante también la composición de los personajes que son los bomberos, rescatistas, Leo y Sebastián, por lo menos esos son los que tienen nombre, hay más. Y enseguida hice la relación con los enfermeros y la gente de sanidad en esta pandemia, ¿no? Gente que está abocada a salvar a otro y que en el medio se le muere gente, porque hay uno de estos bomberos que un caso anterior no pudo salvarlo a un caso anterior y él está todo el tiempo con eso en la cabeza, ¿no? Que no le tiene que volver a pasar lo mismo. Me parecía que además tenía como una actualidad tremenda esta cosa de gente que está muy cerca del riesgo de muerte. En gran medida le debemos muchos la vida a ellos, pero ¿cuánto los afecta a los que no pudieron salvar, ¿no? ¿Cómo te metiste con estos personajes? Bueno, a ver, yo misma he estado en guerras, ¿no? Entonces, toda esa fauna es con la que yo he convivido también y en las guerras, aquí es un suceso, se va formando una tribu en torno al suceso o a las guerras, en mi caso, y en la que hay bomberos, rescatadores, sanitarios, fuerzas de seguridad, espías, nunca faltan, periodistas, y luego los que venden los bocadillos, las fantas, los proveedores, ¿no? El caviar, si estás en Rusia, o sea, es todo una fauna que se va montando en torno a lo que sea. Aquí es un suceso, allí en Rusia o Rumanía eran otras cosas, ¿no? Entonces, perdona la pregunta, que se me ha ido. La composición de los personajes de Leo y de Sebastián, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí lo que he plasmado es eso que yo conocí, o sea, y empiezan a forjarse complicidades entre ellos, complementariedades, porque, claro, el bombero es el que está bajando ahí al pozo, ¿no? ¿Os acordáis que en el caso de Julen fueron, no sé si era de Asturias incluso? Sí, pues eran de Asturias, mineros, ¿no? En este caso. Entonces, complicidades, porque al acabar la jornada todos van al bar del pueblo y a tomar cervezas y hincharse de cervezas y de picoteos ahí, de cortezas y tal. Y complementariedades, es decir, los periodistas enseguida, Greta y Quatremer, van en busca de ellos para que les cuenten si hay novedades, si hay progresos y tal. Quatremer les conoce de otras guerras. Y entonces, claro, yo he vivido esas cosas, he estado cerca de muertos, he convivido con personas de Médicos Sin Fronteras, del mundo, etcétera. Y claro, esas cosas dejan huella. O sea, los muertos de verdad, vale, es una noticia, pero te dejan huella, ¿no? Porque recordad, por ejemplo, aquel niño de Sudán era con hambre. Esto Quatremer nos va a recordar varios casos de estos, ¿no? O sea, ese niño de Sudán, ¿recordáis ese fotógrafo que hizo la fotografía con un buitre al lado y luego se suicidó? No sé si sabéis que luego se suicidó, ganó un Pulitzer y todo con aquellas fotos y luego no pudo resistir porque claro, tú, vale, primero vas con la cámara y haces la foto, ¿no? O el cámara Quatremer, como aquel en el que está basado, que era el de Pérez Reverte, el Márquez, con los que estuve en Rumanía. Claro, que Márquez le decía a Arturo, quita, o sea, explotaba una bomba y iba Arturo Pérez Reverte a ayudar a la herida o lo que sea, y Márquez decía, quita, que hay que llegar al telediario, ¿no? Y esta es la realidad, o sea, y tú tienes que llegar al telediario, que no eres enfermera, Márquez le dice a Arturo, ¿no? Y estos debates están aquí, pero los muertos permanecen, claro que sí, o sea, hay que llegar al telediario, hay que hacer la foto, pero luego cuando llega la cámara lenta, todo esto te impacta. Y aquí Leo y Sebastián han estado en guerras y les han impactado, o sea, saben que hay sitios donde sí se puede salvar gente y sitios donde
no se consigue, ¿no? Sí, a mí me pareció un trabajo de introspección muy interesante ponerse en la cabeza de qué es lo que le pasa a alguien que no puede salvar, que es su trabajo y muchas veces no salvará. Y también hay un trabajo de introspección sobre la niña, ¿no? Porque uno piensa, ¿qué le pasa a una niña que está, si mientras esté viva, qué le pasa por la cabeza a esa niña? Entonces ahí también hiciste un trabajo muy interesante de meterte en la cabeza de una niña para poder contarnos qué es lo que le está pasando, ¿no? Sí, ahí el libro de hecho se inicia con ese jueguecito infantil que es, bueno, tenemos una niña en el pozo y ella en el cole, su maestra les ha enseñado una cancioncita que es de los 5 botones, ¿no? Si pulsas el 1 que veo, pues veo, o sea, para que la hagan en cualquier sitio, pues veo esta botella. Si pulsas el 2 que oigo, pues oigo a mis papás. Si pulsas el 3. Y entonces esta cancioncita se va a ir convirtiendo, hay 5 píldoras de cada día, esto dura 5 días, y se va a ir convirtiendo en una aproximación a la mente de la niña, a qué está oyendo, qué está sintiendo, si es que siente algo o no. O sea, todos sus sentidos, el tacto, el oído, la vista, etcétera, la carencia, ¿no? Y quise ponerme en la piel eso, para que no olvidemos nunca que hay una niña ahí metida, ¿no? Y bueno, creo que le da un poquito de luminosidad dentro de la crudeza y de esperanza también, dentro de la crudeza, a una historia que nos va a llevar hasta el final, ¿no? Y mira, nos dijeron que ya nos quedan muy poquitos minutos, pero tengo una última pregunta, que en la charla anterior Marta dijo, lo personal es político, y en esta novela en algún momento se mete si el periodismo es político y si los políticos se meten dentro de estas historias. Vos decís en alguna de las páginas, ¿qué político se va a perder ir a un pozo como este, claro, hacerse el que quiere salvar a la niña? Entonces, ¿cómo es la relación entre el periodismo y la política? Pues tenemos un rato. Fatal. No, o sea, estos sí que son complementarios, ¿no? Porque el ego de unos es directamente proporcional a la fama que te pueden proporcionar los otros, ¿no? En la realidad, en el periodismo puro, el periodista debe contar aquello que el político no quiere que se sepa. Y el político quiere que cuentes lo que él quiere que se sepa. Entonces, ese pulso se pervierte si ambos son amigos, si ambos bandos son amigos. Tú como periodista tienes que contar lo que él está ocultando, tienes que ponerle contra las cuerdas y él te va a intentar ocultar la verdad, ¿no? de sus verdaderos propósitos, etcétera. Entonces es verdad que aquí en el Pozo, el primer día, que todavía no es así un circo, va la subdelegada del gobierno. Al siguiente ya va el delegado del gobierno y luego ya los ayuntamientos y luego enseguida ya empieza el circo de hay que pedir las penas, o sea, un endurecimiento de penas. ¿Cuántas veces al hilo de sucesos vemos a políticos ya personarse pidiendo un endurecimiento de las penas? En este caso, ¿de quién? Esa búsqueda de culpables, pues de los constructores de pozos ilegales. Pero bueno, sí, se juega con todo ese... Bueno, yo les recomiendo muchísimo la lectura del Pozo. Yo lo tenía en PDF porque sabía que iba a tener que presentar el libro de Berna, pero preferí llegar acá porque en Argentina no estaba y comprarlo para pasear por Gijón leyéndolo. Y lo que me pasaba era que todo el tiempo quería detenerme para ver cómo seguía y terminaba una conferencia y yo andaba por todos lados con el libro porque lo único que quería era leer el libro y me fui a la Universidad Laboral, que queda a 1 hora caminando, y fui caminando leyendo el libro y volví leyendo el libro. Por suerte no me pisó nadie, pero la gente me miraba raro, pero yo iba así muy compenetrada y supongo que alguno habrá dicho voy a leer eso porque si esta chica camina leyendo el Pozo es porque esto es muy importante. De verdad lo devoré porque tiene una tensión dramática, una construcción del suspenso y de los personajes que yo creo que todos ustedes van a agradecer. Así que se lo súper recomiendo. Y la última pregunta es, ¿volverá la comisaria Ruiz o no? Sí, por supuesto, sí, claro que sí. ¿En alguna nueva? Claro, pronto. Claro. Bueno, vamos a ver. Bueno, igual acá estos personajes son entrañables. En esta lectura no la van a extrañar a la comisaria Ruiz, sino que vamos a seguirnos esperando a que Berna tenga tiempo de que nos vuelva a cautivar ella también. Gracias. Ahora el que quiere firmar es